Me llamo Sofía, tengo 34 años y soy originaria de Guatemala. Mi vida siempre ha estado marcada por una fuerte independencia, sobre todo porque crecí sin mi padre. Desde pequeña, él nos abandonó, a mi madre y a mí, y nunca supimos de él. Mi madre hizo lo mejor que pudo para criarnos, pero siempre sentí una ausencia profunda, como si algo faltara. El dolor de esa ausencia me llevó con el tiempo a rechazar todo lo que tuviera que ver con los hombres. Me dije a mí misma que jamás dependería de uno, que jamás dejaría que un hombre tuviera poder sobre mí, ni emocionalmente, ni en ningún otro aspecto. Mi vida, de alguna manera, se construyó sobre esa base, independencia y rechazo a cualquier tipo de vínculo con hombres. Lo que no sabía es que esa herida, que pensaba que estaba sanada, marcaría mi vida de una manera mucho más profunda de lo que podía imaginar. Era un día común, aunque estaba particularmente cansada por el trabajo. Había estado reformando mi casa, una pequeña casa en las afueras de la ciudad, con mis propias manos. No tenía mucho, pero lo poco que tenía lo había logrado con esfuerzo y dedicación. El accidente ocurrió cuando estaba en la cocina intentando colgar una lámpara en el techo. Estaba tan enfocada en lo que estaba haciendo que no me di cuenta de que el paso que daba no era seguro. La base de la lámpara cayó, me golpeó en la cabeza y en ese momento todo se oscureció. No sentí dolor, solo un frío repentino, como si mi cuerpo dejara de existir por un segundo. Y luego, silencio. Un silencio absoluto. Cuando recobré la conciencia, lo primero que sentí fue una sensación extraña. No estaba en mi cuerpo, no estaba en ningún lugar físico, pero aún era consciente de todo. Mi mente estaba alerta, pero mi cuerpo ya no respondía. No entendía lo que estaba pasando. Al principio pensé que estaba soñando, pero rápidamente me di cuenta de que no era un sueño. Era como si mi alma se hubiera desprendido de mi cuerpo, como si algo más grande que yo estuviera tomando el control de la situación. No podía moverme, pero veía todo. Vi a los médicos trabajando a toda prisa a mi alrededor, intentando reanimarme. El sonido de las máquinas, el silencio roto solo por los gritos de mi madre, que había llegado corriendo al hospital. Era como si todo estuviera sucediendo de manera simultánea y a la vez nada tuviera importancia. De repente, esa sensación extraña comenzó a disiparse y una luz tan intensa que no pude mirarla directamente apareció frente a mí. No era una luz cegadora, sino cálida y acogedora, como un refugio. En ese instante, supe que no estaba sola. Había algo, alguien, allí conmigo. No tenía palabras para describirlo, pero sentí una paz que nunca había experimentado. No había miedo, solo una calma absoluta. Fue entonces cuando escuché una voz. No era una voz humana, no venía de ningún lugar físico, sino que parecía provenir del mismo aire, de mi interior. La voz era suave, pero llena de una autoridad que no podía ignorar. No temas, hija, yo soy el que te guía. Fue un susurro que recorrió todo mi ser, y en ese instante supe quién estaba allí conmigo. La voz no se manifestó de inmediato, pero el silencio que la precedió fue tan profundo que me permitió procesar lo que acababa de escuchar. Mi mente estaba llena de preguntas, pero antes de que pudiera formular una sensación de tranquilidad me envolvió completamente. Me sentía ligera, casi como si flotara, y el lugar donde estaba no lo podía definir. No estaba en ningún lugar concreto, ni en la tierra ni en el cielo. Era como si estuviera en un espacio entre ambos, donde no existían ni tiempo ni espacio, solo una presencia inmensa que parecía abarcar todo a mi alrededor. Al principio, pensé que era un sueño o una alucinación, pero la claridad y la paz que sentía en ese momento me decían que no era así. Era algo real, algo más grande que todo lo que había vivido. Fue entonces cuando empecé a ver imágenes. No eran como las visiones que uno tiene cuando sueña, eran más bien recuerdos.
pero no los míos. Recordaba momentos de mi vida, pero no desde mi perspectiva, sino desde una distancia que me permitía verlos como si fueran escenas de una película. Vi a mi padre en su ausencia y sentí por primera vez cómo su abandono me había marcado. No era solo tristeza lo que sentía, sino una profunda sensación de incompletitud, como si mi vida estuviera vacía por la falta de su amor. Y entonces comprendí algo: la persona que yo era, la mujer que había construido con tanto esfuerzo, había sido moldeada por el miedo a depender de otros, el miedo a que me lastimaran, el miedo a volver a sentir el vacío de la ausencia de un padre. Todo lo que había creído que era, todo lo que había rechazado, no era más que una construcción alrededor de un dolor profundo. A medida que estas revelaciones se desarrollaban, algo comenzó a cambiar dentro de mí. En lugar de sentirme perdida, algo dentro de mi ser parecía alinearse, como si por fin estuviera encontrando su lugar. La presencia, esa luz tan acogedora, me envolvía aún más, y empecé a entender que había una razón para todo eso. No era solo una jornada de revelación sobre mi pasado y mis dolores, sino también sobre lo que realmente significaba ser quien era. Jesús, como supe que Él era, estaba allí conmigo, no en un sentido físico, sino en algo mucho más profundo y verdadero. Él me mostraba que mi identidad no se basaba en el miedo ni en el rechazo de los hombres, sino en algo mucho más grande, en Dios. Él me decía que mi verdadera identidad estaba en el amor, no en el miedo, y que si podía liberarme de ese miedo, mi vida tomaría una nueva dirección. Fue cuando habló de mi padre. En ese momento, parecía que el peso del abandono que sentía se volvía aún más palpable y el dolor más fuerte. Había guardado tanto rencor, tanto resentimiento por todo lo que me hizo pasar. El odio y la rabia habían sido una forma de protegerme, pero ahora con esa presencia a mi lado, veía que eso ya no me ayudaba. Jesús me mostró que el perdón no era algo que debía hacer por Él, sino por mí misma. Porque al mantener ese odio, me aprisionaba. Era como si el perdón fuera la llave para una nueva libertad, una libertad que nunca supe que existía. Miré hacia el futuro, o mejor dicho, hacia lo que sería mi futuro al regresar a la vida, y me di cuenta de que algo estaba a punto de cambiar, algo profundo, algo irreversible. La sensación de paz que sentía en ese momento era indescriptible. No podía entender todo lo que me estaba sucediendo, pero había una certeza profunda en mi interior de que todo lo que estaba viviendo tenía un propósito. Mientras Jesús continuaba a mi lado, mostrándome cosas de mi vida y de mí misma, me di cuenta de que, en todo este tiempo, había estado buscando algo que no sabía cómo nombrar. Buscaba protección, buscaba no sentir el dolor de la pérdida, buscaba llenar un vacío que creía que podría llenar con mi independencia, con mis decisiones. Pero me di cuenta de que lo único que realmente necesitaba era el amor que solo Él podía darme. El amor que me haría ver que, a pesar de lo que había vivido, yo valía la pena. En ese instante sentí una conexión tan profunda con todo lo que me rodeaba. Era como si el amor de Dios envolviera todo el universo, y yo era una parte fundamental de eso. Mientras todo eso sucedía, una visión muy vívida comenzó a formarse frente a mis ojos. Vi mi vida, no solo lo que había vivido, sino también lo que aún podría vivir. Vi la importancia de perdonar a mi padre, no por él, sino por mí, para liberarme de esa carga que había estado arrastrando. En ese momento, entendí que no podía seguir viviendo con el rencor. Jesús me mostró cómo, a través del perdón, podía sanar. Vi a mi padre no como el hombre que me había abandonado, sino como un ser humano imperfecto, con sus propias luchas y heridas. Vi cómo, al soltar ese odio, comenzaba a sanar, y entendí que el perdón no era solo para él,
sino para mí también. Aceptar eso fue un proceso doloroso pero liberador. La luz que me rodeaba comenzó a brillar más intensamente y sentí como si me estuviera elevando, como si mi alma estuviera siendo elevada a un lugar más alto. Era como si todo lo que había vivido, todo lo que había sido hasta ese momento, ya no importara más. No sentía miedo ni tristeza, solo una paz infinita que no podría describir con palabras. Sentí que me estaba alejando de mi cuerpo, pero en lugar de miedo, experimenté una sensación de libertad, como si mi existencia fuera algo más que solo lo que conocía. Fue una sensación extraña, pero reconozco que jamás me sentí tan completa. En ese instante, comprendí que lo que había creído ser mi identidad no era más que una fachada creada por el miedo y la necesidad de protegerme. Mi verdadera identidad no tenía nada que ver con mis heridas ni con las etiquetas que me había puesto a mí misma. Poco a poco, la visión de mi vida, de lo que era y de lo que podía ser, empezó a desvanecerse. Era como si todo lo que había aprendido y entendido en ese momento estuviera grabado en mi corazón, como si ahora pudiera ver con claridad lo que realmente importaba. Jesús me dijo que mi vida no estaba destinada a ser una vida de miedo, de lucha constante por protegerme de los demás. Mi vida estaba destinada a ser una vida de amor, un amor que solo Él podía darme. Era como si todo lo que había sido mi vida hasta ese momento fuera un borrón, un capítulo que estaba por cerrarse para dar paso a algo nuevo. Y ahí, en ese instante tan íntimo, me ofreció la oportunidad de regresar a la vida. Pero esta vez, no para vivir con miedo, no para seguir construyendo muros a mi alrededor, sino para vivir con un propósito, para vivir en el amor. De repente sentí una presión en el pecho, como si una fuerza me estuviera empujando suavemente, pero con firmeza. Sabía que era hora de regresar. No quería irme, no quería dejar ese lugar de paz, pero algo dentro de mí me decía que mi tiempo allí había terminado. En ese momento, una oleada de recuerdos me invadió, pero no eran solo recuerdos de mi vida terrenal. Era como si viera la totalidad de mi ser, todas mis decisiones, todas mis acciones, todo lo que había sido y lo que aún podría ser. Vi cómo mi vida, a pesar de mis rechazos, había estado siendo guiada por una mano invisible. Era como si todo tuviera un propósito más grande, algo que no había podido comprender antes. Y aunque no podía explicarlo, sentí una gratitud tan profunda que me hizo soltar una leve sonrisa. Sabía que mi vida estaba a punto de cambiar de una manera irrevocable y acepté esa verdad con el corazón abierto. Cuando sentí que mi alma comenzaba a regresar a mi cuerpo, una paz profunda invadió mi ser. No fue un regreso abrupto, sino gradual, como si mi alma se acoplase lentamente a la realidad física, llenándome de sensaciones de estar de vuelta en mi cuerpo, pero con una claridad que nunca había experimentado antes. Sentí mi respiración nuevamente, el latido de mi corazón. Pero lo que más me sorprendió fue cómo algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la misma persona que había caído en esa cocina. Cuando mis ojos se abrieron por completo, miré a mi alrededor y pude ver la vida de una manera completamente nueva. Los colores eran más brillantes, el aire más fresco, y por primera vez en mucho tiempo me sentí realmente viva. Había regresado, pero no para seguir siendo quien era antes. Había regresado para ser alguien diferente, alguien que ahora entendía que su verdadera identidad estaba en el amor y no en el miedo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Mi cuerpo se había recuperado rápidamente del accidente, pero lo que realmente estaba sanando era mi alma. Todo lo que creía saber sobre mí misma, sobre mi vida, sobre mis decisiones, comenzó a desmoronarse. Mis antiguas convicciones, esas que me habían dado fuerza durante tanto tiempo, ya no tenían el mismo peso.
Me di cuenta de que había estado viviendo una vida basada en el miedo y el rechazo, creyendo que la independencia total me protegería de las heridas del pasado. Pero ahora entendía que la verdadera protección no venía de construir muros a mi alrededor, sino de abrir mi corazón al amor, a la verdad, a la fe. Fue un proceso doloroso, porque tuve que cuestionar todo lo que había construido, pero al mismo tiempo sentí una libertad que no había conocido antes. Me sentí más ligera, como si las cadenas que me ataban a mi pasado se hubieran roto. A medida que mis días pasaban, el perdón se convirtió en una parte esencial de mi vida. No solo el perdón hacia mi padre, sino hacia todas las personas que de alguna manera me habían herido. Al principio me costaba, porque las heridas emocionales son profundas, y no es fácil dejar ir el dolor. Pero el amor de Jesús me daba la fuerza para seguir adelante. Cada vez que pensaba en el rencor que había guardado, sentía cómo esa carga se aligeraba. El perdón no significaba olvidar, sino liberarme del peso que me mantenía atada a un pasado que ya no definía mi vida. Me di cuenta de que a través del perdón podía sanar y crecer, y a través de esa sanación pude abrazar una vida llena de propósito, una vida donde ya no tenía que temer a los hombres ni a mi propia vulnerabilidad. Por primera vez, entendí que mi verdadera fuerza provenía de la fe y que mi identidad ya no estaba en mi lucha por sobrevivir, sino en mi relación con Dios. A medida que avanzaba en esta nueva caminata, algo más comenzó a suceder. No solo cambiaba mi percepción sobre el perdón, sino también mi visión del amor. Siempre pensé que el amor que buscaba era algo exclusivo, algo que solo podría venir de una relación con otra persona. Pero ahora entendía que el verdadero amor no tiene límites, no es algo condicionado a una persona o a una circunstancia específica. Era un amor más grande, algo que trascendía lo humano, algo que venía de Dios. Me sentía más conectada con el mundo, más conectada con los demás. Las personas a mi alrededor, mis amigos, mi madre, comenzaban a notar un cambio en mí. No era un cambio superficial, sino algo profundo, que se reflejaba en mis actitudes, en mis palabras, incluso en mi mirada. Comenzaba a vivir con un propósito, con una intención más clara, y eso se reflejaba en todo lo que hacía. Había algo liberador en saber que mi identidad ya no estaba atada al dolor del pasado, a las cicatrices que cargaba, sino al amor incondicional de Dios. Esto me dio una nueva perspectiva sobre mi vida, sobre quién era. Ya no era una mujer marcada por el abandono, por la lucha constante, por el miedo. Era alguien libre, alguien que entendía que su verdadera identidad estaba enraizada en algo mucho más grande que cualquier etiqueta o circunstancia. Sabía que esto no significaba que no enfrentaría dificultades, pero ahora tenía la fuerza interior para afrontarlas, sabiendo que no estaba sola. Dios estaba conmigo y cada día mi fe se volvía más sólida. El cambio que comenzó en ese momento de casi muerte se transformó en algo irreversible, y mientras me permitía vivir esta nueva vida, comencé a darme cuenta de que mi camino no solo era sobre encontrarme a mí misma, sino también sobre compartir esta verdad con los demás. Con el paso de los días, mi vida comenzó a tomar un rumbo completamente distinto. Ya no era solo una mujer que se definía por su independencia, por su lucha constante contra lo que percibía como un abandono. Ahora, sentía que mi vida tenía un propósito más grande, algo que no podría haber comprendido antes de mi experiencia. Sentí una paz interna que nunca había experimentado, algo que no venía de las circunstancias externas, sino de un profundo cambio en mi interior. Mis relaciones con los demás empezaron a ser más auténticas, más abiertas. No tenía que protegerme de los demás. Ya no me sentía vulnerable de la misma manera. Empecé a ver a las personas con otros ojos, a comprender que, aunque todos tuviéramos nuestras imperfecciones, el amor de Dios nos unía a todos
de una manera que nunca antes había entendido. Lo más impactante de todo esto fue la revelación de que a través de la fe y el perdón uno puede encontrar una libertad que nunca imaginamos. Había vivido durante tanto tiempo atrapada en mis propias emociones y miedos, pero ahora me sentía completamente libre. No era una libertad superficial, sino una libertad profunda, que venía del entendimiento de que no tenía que seguir viviendo con el peso de las heridas del pasado. Mi vida ya no se trataba de luchar contra mi identidad, sino de abrazarla tal como era, sabiendo que mi valor no dependía de mis decisiones pasadas, ni de lo que los demás pensaran de mí. Mi valor venía de Dios, y eso me dio una seguridad inquebrantable. La vida que llevaba antes de mi accidente era una vida construida por la fuerza del miedo, pero ahora era una vida construida por la fuerza del amor y la fe. Después de todo lo que había vivido, me di cuenta de que mi vida nunca volvería a ser la misma. Los momentos de dolor, los momentos de miedo y los momentos de soledad ya no definían quién era. Empecé a ver las cosas con una perspectiva completamente diferente. Sentí que había recibido una segunda oportunidad, pero no para vivir de la misma manera que antes. Esta nueva vida me obligaba a tomar decisiones diferentes, a dejar de lado los miedos que me habían limitado y a abrazar la fe de una manera que nunca imaginé posible. La vida que tenía por delante ya no era solo para mí, sino para compartir lo que había aprendido, para ser testigo de la transformación que había vivido. No podía quedarme callada. Sentía que debía compartir lo que había experimentado. Esa paz, esa libertad, esa luz que había tocado mi vida debía ser transmitida a los demás. Mis relaciones, en particular con mi madre, también comenzaron a cambiar. Había sido muy difícil para ella entender mi independencia y las decisiones que había tomado, pero al mismo tiempo sentí que ahora podíamos estar más conectadas, más en armonía. Comencé a ver cómo, a través del amor y el perdón, las barreras entre nosotros se desmoronaban. Ya no me sentía como la hija distante y amarga que había sido antes. Ahora sentía que estaba creciendo no solo como mujer, sino también como hija. Todo esto me mostró que no solo había sanado a nivel espiritual, sino también emocional y mental. El perdón no solo liberó mi alma, sino que empezó a sanar mis relaciones rotas. A medida que compartía mi historia con amigos cercanos, comencé a sentir una conexión más profunda con ellos. La gente me veía diferente, no como la persona distante que había sido antes, sino como alguien que había renacido. Mi historia de perdón y redención tocaba a aquellos que me rodeaban, y poco a poco comencé a ver cómo mi experiencia influía en las vidas de otros. Aquella experiencia, tan surreal y profundamente transformadora, comenzó a tener un impacto real en mi entorno. De alguna forma, sentí que mi vida había encontrado un propósito mucho más grande del que había imaginado. Ya no era solo sobre mí misma, sino sobre cómo mi fe podía ser una luz para aquellos que pasaban por sus propias oscuridades. El proceso no fue fácil. Todavía había momentos de duda, momentos en los que los miedos del pasado intentaban resurgir. Sin embargo, lo que había experimentado me dio las herramientas necesarias para enfrentar esos momentos. La paz que Jesús me dio, la comprensión de que no estaba sola, me permitió atravesar esos desafíos con una fe renovada. Había comprendido que no se trataba de vivir una vida perfecta, sino de vivir con propósito, con amor y con la certeza de que mi vida ahora estaba en las manos de Dios. Ya no buscaba la aprobación de los demás, ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Mi identidad ya no estaba en lo que la sociedad esperaba de mí, sino en lo que Dios decía que era. Hoy, al mirar atrás, siento una gratitud inmensa por la experiencia que viví. No sé cómo explicarlo de manera lógica, ni puedo justificarla con palabras que encajen perfectamente.
Fue algo tan profundo y real que no hay forma de describirlo más que como una revelación divina. Esa cercanía con Jesús, ese entendimiento de mi verdadero ser, me ha cambiado para siempre. Antes vivía con un peso constante sobre mis hombros, una lucha diaria por ser alguien que ni yo misma entendía. Pero ahora, mi vida tiene paz. Puedo ver las cosas con claridad. Puedo ver a las personas con compasión y amor, incluso a las que me hicieron daño. Porque entendí, en ese momento en que mi alma estuvo más cerca de lo divino, que solo el amor puede sanar, solo el perdón puede liberar. Y aunque mi vida antes de ese accidente parecía sólida, ahora sé que estaba construida sobre cimientos de miedo. Hoy vivo con una confianza que solo proviene de la fe. Mi relación con Dios me da fuerzas cada día. No soy perfecta y sé que seguiré enfrentando desafíos, pero tengo algo que no tenía antes: paz. Paz en saber que no necesito luchar por ser algo que no soy. Paz en entender que mi identidad, finalmente, no está en mis decisiones ni en mi pasado, sino en el amor inmenso que Dios tiene por mí. Y esa paz, esa comprensión de quién soy realmente, me ha transformado en alguien completamente diferente. Al final, todo lo que viví, todo lo que experimenté, me llevó a un lugar donde finalmente pude entender lo que significa vivir sin miedo. Y esa es la mayor lección de todas. Mi experiencia me cambió de una manera que jamás imaginé posible. Lo que viví me hizo entender que la vida no se trata de lo que creemos ser, ni de los miedos que nos arrastran, sino de lo que podemos encontrar en el amor y el perdón. Es algo tan profundo que no se puede explicar con simples palabras, pero lo vivo en mi corazón todos los días. Si alguna vez te has sentido perdido o confundido, espero que mi historia te haya llegado y que te dé la esperanza de que siempre hay una segunda oportunidad, una forma de redescubrirte y ser la persona que realmente estás destinado a ser. Si te ha gustado este relato, no olvides suscribirte al canal para no perderte más historias como esta. También me encantaría saber tu opinión. Así que si has vivido algo similar o simplemente tienes algo que comentar, déjalo en los comentarios. Tu experiencia es importante y quiero saber cómo te ha impactado esta historia. Gracias por estar aquí y compartir este espacio conmigo. Nos vemos en el próximo video.